Bueno, estimados, espero que se encuentren bien. Vamos a intentar hacer un video explicativo de la clase de 5 para dinamizar un poco las reuniones virtuales, que a veces hay problemas de conexión y demás. Así que esperemos que salga exitosamente. Bueno, en primer lugar, es decir que la clase 5 da inicio al segundo bloque en el que está estructurada la materia. Recuerdo siempre observar el cronograma, ¿sí? En la clase 4 y con la entrega del trabajo práctico obligatorio número 1, culminamos el bloque 1, trayectorias, ¿sí? Le damos en llamar, vamos marcando un poco el texto, ¿sí? Y vamos a comenzar con el bloque 2, ¿sí? Que es un bloque que está centrado en los géneros, ¿sí? Académicos o los géneros propios de la universidad, ¿sí? Entonces, nuestros temas en esta clase van a ser, por un lado, las técnicas de lectura y escritura, fundamentalmente centrándonos en técnicas de lectura, ¿sí? En esta primera clase, y después en dos conceptos importantes, ¿sí? Que son las comunidades discursivas, ¿sí? Ahora profundizamos un poco, y después los géneros discursivos, ¿sí? Géneros discursivos. ¿Qué es esto de las comunidades discursivas? Bueno, se llama comunidades discursivas a grupos de personas, después vamos a leer una definición y aquí ya está explicado, ¿sí? Grupos de personas, grupos de profesionales, ¿sí? Que por sus actividades circulan por contextos que les son propios a esas disciplinas y hacen un uso del lenguaje particular. Ejemplo, la comunidad jurídica, ¿sí? Abogados, jueces, demás, circulan por contextos propios, como son los juzgados, el Palacio de Justicias, ¿sí? Las oficinas de los abogados, los bufetes de abogados, ¿sí? Y hacen un uso particular del lenguaje. Sus textos, los textos que circulan en esa actividad son, bueno, leyes, edictos, los códigos, ¿sí? Eso forma una comunidad discursiva, que podríamos llamarlo la comunidad legislativa, la comunidad jurídica, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, vamos a poner algunas más fáciles de reconocer, como el periodismo, por ejemplo, ¿sí? Los periodistas y sus contextos, los diarios, las mesas de noticias, las agencias de noticias, las revistas, los noticieros, ¿sí? Son contextos propios de esa comunidad, ¿sí? Y hacen un uso especial del lenguaje, ¿sí? Cuyos géneros podemos nombrar la noticia, la crónica, la entrevista, ¿sí? Es decir, cada grupo humano, con sus actividades, forman una comunidad discursiva porque hacen un uso especial del lenguaje y los enunciados, los textos que generan, son también propios de esa comunidad, ¿sí? Nosotros pertenecemos, estamos incluyéndonos a una comunidad discursiva en particular, que es la comunidad académica o la comunidad universitaria, ¿sí? Podemos llamarla comunidad académica, donde van a circular también géneros textuales, tipos de texto propios de nuestra comunidad, ¿sí? Ahora vamos a ver, pero los géneros que suelen producir los estudiantes universitarios, tales como la toma de apuntes, el resumen, incluso el informe de lectura que ahora vamos a indagar un poco también en ello, va a ser motivo de los parciales, ¿no? Entonces, temas importantes, comunidad discursiva, géneros discursivos, ¿sí? Hay una explicación al respecto. Aquí van a haber otros conceptos como polifonía, pero eso va a quedar para la clase próxima. Hay un pequeño video que sintetiza un poco los temas, los que les...
Bueno, ahí se resume un poco los temas. También está explicado la división que se va a hacer entre la clase 5 y la clase 6. ¿Sí? En la clase que viene ya vamos a ver los géneros propios de los estudiantes universitarios y polifonía. No nos ocupemos tanto de eso porque tendremos la oportunidad de profundizar. Entonces, aquí van a encontrar, ya profundizando el tema de comunidades discursivas, un poco lo que les comentaba, aquí van a encontrar una definición. Leemos la primera frase, por ejemplo, que es bastante clara. Dice, una comunidad discursiva es un grupo humano que comparte unas prácticas comunicativas particulares, usando unos textos particulares para conseguir unas finalidades específicas entre autor y lector que asumen roles determinados. ¿Sí? Ahí está, esos, como dice acá, bueno, estos grupos humanos, es como yo les ponía como ejemplo, los abogados, los jueces, digamos, la esfera del derecho, ¿sí? O los periodistas, o los científicos, o los académicos, ¿sí? Y así podemos nombrar muchísimas comunidades, ¿sí? Pero es importante estas prácticas comunicativas, ¿sí? Particulares, es decir, aquellos que tienen que dictar la ley, ¿sí? Utilizan un lenguaje específico, cualquiera habrá leído un poco de leyes, incluso los planes de estudio, la primera parte, cuando habla de las resoluciones, tienen ese lenguaje jurídico, ¿sí? Y es distinto a una noticia, por ejemplo, en la esfera periodística, o a un cuento en la esfera literaria, ¿no? Se los dejo indagar, indaguen, revean también el video, ¿sí? Que los organiza, ¿sí? Y acá hay una primera propuesta para ir pensando, ¿sí? Que es, bueno, ¿qué tipo de comunidades discursivas conocen? ¿Sí? Algunos datos ya les vengo dando, la periodística, la jurídica, la literaria. ¿Solo se pertenece a una comunidad discursiva? ¿Solo pertenecemos a una comunidad discursiva? Eso es según cada uno también, pero probablemente no. Nosotros, como mencioné anteriormente, estamos incluyéndonos en la comunidad académica, ¿no? Entonces, esa ya es una comunidad que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente, la pregunta es, ¿a qué comunidad discursiva diría que pertenece en este momento? Bueno, ya más o menos lo hablamos. ¿Sí? Pero bueno, pensarlo, esto, vamos a seguir con las comunidades, pero vamos a entrar en los géneros discursivos. Es decir, todas esas comunidades hacen un uso especial del lenguaje y utilizan textos particulares para su actividad. Esos tipos de textos lo vamos a dividir en géneros. ¿Sí? Una comunidad discursiva, la periodística, ¿sí? Como hace un uso especial del lenguaje, sus géneros discursivos van a ser propios de esa actividad, de esa comunidad. La noticia, la entrevista, la crónica. ¿Sí? Hay escritos orales y escritos. Les dejo indagar un poco acá, no es más de lo que le vengo diciendo. Acá nos interesa la comunidad discursiva académica, ¿sí? Es donde vamos a profundizar. Y aquí van a encontrar una infografía con distintos géneros, ¿sí? Que también coinciden con las comunidades. Por ejemplo, vamos al académico, científico, que es lo que nos ocupa. Es decir, los géneros académicos pertenecen a la comunidad académica. ¿Sí? Si desplegamos acá, van a aparecer distintos tipos de géneros, distintos tipos de textos. Apunte, monografía, informe de laboratorio, exposición de trabajos, artículos, debates, conferencias, fichas bibliográficas. Hay muchas, seguramente más, por eso termina con puntos suspensivos la aclaración. ¿Sí? Literario, que por ahí también nos es más conocido. ¿Qué géneros, qué tipos de textos circulan en la esfera literaria? Bueno, la novela, el cuento, la poesía, el teatro. ¿Sí? Y hay muchos empresariales. ¿Sí? Bueno, contrato de servicio, informe de calidad, informe de gestión. ¿Sí? Indaguen también en la infografía que los va a ir ayudando. Con esta información y con la información de la infografía, ya se los invita a una actividad, no es complicada, vamos a verla. Primera actividad, clase 5. ¿Qué dice? Primero, observen los textos de la lista e identifiquen los géneros discursivos a los que pertenecen. ¿Sí? Luego seleccionen los académicos e indiquen qué tipo de texto. Es decir,
Todos los textos pertenecen a distintos géneros, distintas comunidades, ¿sí? Pueden referenciarse a la infografía, ¿sí? Guiarse con eso. Entonces, decir a qué género, y si hay académicos, bueno, intentar ver qué tipo de texto es. Si es una monografía, si es un artículo, ¿sí? Con libertad. Vamos a ver, por ejemplo, acá vemos el de... Este quizás sea fácil porque el autor es muy conocido, ¿sí? Aunque ha incursionado en distintos géneros, pero lo conocemos fundamentalmente por algunos géneros en particular. Esto también les ayuda un poco, ¿no? Pero bueno. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los textos. Esperar un poquito porque la conexión está un poco lenta. ¿Sí? Podemos ver algún otro, por ejemplo, acá dice proyecto de investigación, Facultad de Derecho, ¿sí? Esto nos los guía también un poco. Ahora más adelante vamos a ver la función de lo que es un paratexto, ¿sí? El título nos va guiando hacia la temática, incluso hacia el tipo de texto. Bueno, aquí hay otro, el formato totalmente distinto. Tenemos dónde está instalado, esto es importante, ¿sí? Nos va diciendo, ¿sí? Bueno, los integrantes, palabras clave, resumen, esto también es típico de una forma de escritura de la comunidad académica, sin lugar a dudas. Bueno, hay una serie de textos, la idea es ir indagando a cada uno, y acá hay un modelito que pueden usar, sí, que es un cuadro de doble entrada, como trabajaron ya con las materias en el plan de estudios, ¿sí? Donde no es estrictamente necesario el cuadro, ¿sí? Pueden poner el texto, dos puntos, y poner a qué género discursivo pertenece, ¿sí? Completar el cuadro, entonces, guiándose también por por la clase en general y por la infografía que les va a ayudar. Bueno, y aquí simplemente se sube la actividad, ¿sí? Está la actividad 1. Esta parte siempre demora un poquito. Pero conviene esperar para que la conexión sea más estable. Bueno, muy bien. Volvemos a la actividad 1 de la clase 5. Bueno, perdón, esta parte. Y tenemos la segunda parte de la clase, que habla sobre las prácticas académicas de lectura. Van a reconocer algunas también llamadas como técnicas de estudio, las más simples. Vamos a comenzar por algunas y tratar de estudiarlas como para incorporarlas o perfeccionarlas, ¿sí? Aquí van a encontrar ciertas definiciones de lo que significa leer en la universidad. También se los dejo indagar un poco, que es más o menos la idea. Y aquí van a encontrar dos videos, ¿sí? Este es el fundamental, que es sobre lo que hoy les estaba comentando, los paratextos, ¿sí? Vamos. ¿Qué es un paratexto? ¿Para qué sirve? Se podría decir que es lo que le da una imagen determinada a cada libro. El título, la contratapa, la solapa y las ilustraciones del libro son todos los elementos que nos permiten anticipar qué es lo que vamos a leer. Son todos los elementos que acompañan el texto principal y se los llama paratexto. Un libro me puede llamar la atención porque me interesa el tema o porque conozco al autor.
También un libro nos puede llegar a interesar porque tiene un título atractivo o porque el diseño de la tapa despierta nuestra curiosidad, porque en la contratapa o en el índice hay temas que nos interesan. Si exploramos el paratexto, nos preparamos para recibir y entender el texto. También anticipamos información importante sobre el libro que vamos a leer, qué tipo de libro es, si es un texto literario o de historia, cuál es el tema principal, quién es su autor, cuál es su contenido. Si observamos el siguiente libro, su imagen, el título, el autor y la información de la contratapa, podríamos hacer algunas hipótesis sobre el contenido del libro, sobre qué tema trata, ¿es un texto literario o no? ¿O a qué género pertenece? La asesina de Lady Di es un texto literario. Es la primera novela de Alejandro López, un escritor argentino contemporáneo. Narra la historia de una adolescente de Gualeguaychú fascinada por su ídolo Ricky Martin y por el mundo que ve en la televisión. En definitiva, el paratexto nos permite una aproximación al texto antes de su lectura. Bueno, aquí está explicado el paratexto, lo seguimos hablando en la reunión. Aquí van a encontrar otros, se los dejo para que los vean ustedes, porque es sobre paratextos, pero propios en el periodismo, ¿sí? No es esencial, sí el primero que es general de paratexto. Y aquí tenemos la actividad 2 de la clase 5, que va a trabajar un poco con los paratextos, ¿sí? Muy importante prestar atención a los paratextos. En un momento de la clase 4 hacía referencia a la bibliografía, cuando veíamos el texto a trabajar, que habría que prestarle atención porque vamos a trabajar con bibliografía en los informes de lectura. Bueno, también es un paratexto, ¿no? Entonces, es importante verlo. ¿En qué consiste? La consigna le dice, les proponemos que indaguen, perdón porque vamos a ubicar esto, les proponemos que indaguen en Internet cuál es la función de la contratapa, ¿sí? Parte de atrás de un libro. Vamos a, ya que tenemos tantos libros acá, esta parte, ¿no? Tenemos tapa, contratapa, donde se ve texto, ¿sí? Donde da algunos tipos de aproximaciones a la lectura, ¿sí? De lo que vamos a leer, si es una novela, de qué tema trata. Entonces, que indaguen qué es la contratapa. Una vez que tengan claro esto, elijan una película que hayan visto y escriban la contratapa en no más de 300 palabras. Es decir, pueden comenzarla como un argumento o por los actores que trabajan. Pueden encararse de varias formas, ¿sí? Pero que sea un texto atractivo que resuma un poco la película, por qué ver esa película, y escribirlo en un texto de 300 páginas. Hace un recordatorio acá, solo aceptamos trabajos originales, es decir, producido por ustedes, ¿no? Es decir, no copiar y pegar. Pero no hace falta decirlo. No es más que eso, así que una película que hayan visto, que les guste, y escribir una contratapa en base a esa película. Esta es la última actividad de esta clase, pero sí le quería mostrar el espacio para compartir el TP número 1 obligatorio, el audio. Vamos a ver, finalmente se pudo instalar un espacio en el EVEA para que pueda subirse el audio. Y aquí van a encontrar debajo de la actividad 2, bueno, espacio de entrega del TP correspondiente al bloque 1, que es ni más ni menos que el audio. Vamos a ingresar también para que vean, así como todas las consignas, hay un cuadro de referencia. ¿Sí? Este espacio donde deberán adjuntar o compartir el enlace del podcast o el audiovisual correspondiente al trabajo práctico número 1. Se sube ahí, también después lo podemos ver en la reunión virtual, como cualquier actividad. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir. Bueno, espero que haya sido claro. Después continuamos en la reunión virtual
pero para dinamizarla un poco, entonces ya tienen una primera mirada de la clase. Bueno, nos encontramos en las reuniones. Saludos.